A los argentinos, evidentemente, nos tocó lo peor. Nos tocó, como decía, un gobierno sin rumbo, un gobierno vacilante, presa de sus contradicciones, un gobierno que yo siempre dije, tienen un plan, sí, el plan vamos a ver, esto cómo sale, marchas, contramarchas, una retórica hueca, poblada, Logan absolutamente gastados, echándole la culpa a los 4 años del gobierno macrista, que hubo errores, nadie lo niega, pero que todo esto provenga, las 7 plagas bíblicas provengan del macrismo, me parece que esto está muy distante de la realidad. Y sobre todo un gobierno que demuestra su peor cara, su cara más oscura, no solamente con la corrupción que hubo durante el anterior, durante los 3 gobiernos kirchneristas anteriores, sino el bastardeo más grande que se hizo con este gobierno de la dignidad humana, que es privilegiar a militantes de la facción oficialista por sobre los adultos mayores y los demás grupos de riesgo a la hora de vacunar. Y esto es para mí lo más grave de todo, porque desde lo más alto del poder se determinaba quién vivía y quién moría. Entonces, carente de todo tipo de ideas y sumido en este mar de vacilaciones, como decía yo, solo tiene que profundizar el único libreto que había elaborado durante todo el año pasado. ¿Cuál era? El encierro. Casi todos los países que estaban afectados por el coronavirus adoptaron ciertas formas de confinamiento, pero siempre fueron parciales, por periodos reducidos y también combinados con políticas activas destinadas a promover en el campo sanitario testeos permanentes y adquisición de vacunas. En el campo educativo, tratar de cercenar en la mayor medida posible el derecho a la educación y, por supuesto, en el plano económico, no destrozar, como hizo este gobierno, la economía. En la Argentina la cantidad de testeos fue desde el comienzo muy baja y la vacunación se realizó a un ritmo mucho menor del debido y exasperantemente inferior al que había sido anunciado. Acordemos que para fin de febrero tenía que estar vacunados 20 millones de habitantes y no llegamos ni a la mitad. Obviamente ese encierro, como decía, fue un golpe muy duro para la economía, fue un golpe muy duro para la educación, justamente en un país donde esas dos herramientas vitales, educación y economía, lo encuentran muy flojos de papeles. Pero evidentemente el gobierno nacional, acicateado por el Instituto Patria, vuelve ahora a insistir con el remedio del confinamiento medieval como si fuera una panacea. Es evidente que detrás de todo esto hay una enorme inoperancia. Pero hay también una cuestión ideológica de fondo, porque el encierro, ¿qué es? Es el aislamiento, es esa frase malhadada de Aldo Ferrer, el vivir con lo nuestro. Aldo Ferrer, que era un economista que había sido venerado prácticamente por toda una generación de colegas suyos. Y nos enseñó esa frase, en un mundo interrelacionado, en un mundo donde, cuando lo decía Aldo Ferrer, ya comenzaban las autopistas informáticas, se había iniciado el proceso de globalización, nosotros aferramos esa actitud defensiva, temerosa del mundo exterior, que era el vivir con lo nuestro. Eso hizo que desde mediados y fines del siglo XX se fuera profundizando nuestra decadencia. Encerrado en esta ideología, como yo la llamo la ideología del encierro, Alberto Fernández recurre al toque de queda y al cierre de está haciendo Alberto Fernández con los decretos de urgencia, a espaldas de un Congreso y por supuesto también sin que esas conculcaciones que se hacen de las libertades individuales y de los procesos constitucionales y el respeto a la norma de la Carta Magna no tenga un reproche por el lado de la justicia. Todos estos decretos son manifiestamente inconstitucionales. El artículo 99, inciso 3 de la Constitución Federal es claro. Los decretos de urgencia abarcan 4 materias: tributaria, impositiva, partidos políticos, régimen electoral y materia penal. Esas 4 materias están fuera de los decretos de urgencia, que son lícitamente la abdicación del poder legislativo de sus funciones parlamentarias, de sus funciones legislativas, legislantes en el Poder Ejecutivo. Pero el Poder Ejecutivo puede usar esos decretos de urgencia, excepto en esas 4 materias, siempre y cuando el Congreso está en receso, pero hoy el Congreso está
funcionando perfectamente. Pruebas al canto que le hicieron comer una sesión de 20 horas para votar una ley que fue, como digo yo, por decirlo finamente, pito y cotillón, fue fulito para la tribuna. Porque esa ley establece que de 150.000 pesos, 500.000 autónomos que hay en el país, no. ¿Pensaron en los monotributistas que a partir de 43.000 ya pagan? Tampoco. Entonces fue una ley hecha a medida y en definitiva con una introducción que le hizo Carlos Heller a las 3 y pico de la mañana, con una modificación que hizo por el tema de la mayor productividad, terminó beneficiando a 3 gremios: petroleros, camioneros y bancarios. Eso es lo que se votó cuando se trató de esto. Yo voy a ser sincero, no hubo, para no incurrir en una falta de disciplina partidaria, hubo 3 diputados que nos abstuvimos, el diputado Suárez Lastra, el diputado Luciano Laspín y yo, porque advertimos, a lo mejor en ese momento, porque muchas veces con esto de que uno siempre tiene que estar con los Zoom y no hay una posibilidad que se discuta como discutíamos cuando no era presencial, cuando no era de esta manera virtual. Antes que nada, Mónica, buenas tardes, que te estoy viendo ahí. Disculpame que no te... Muy elegante, aparte. Muy elegante. Bueno, así que cuando vos te acordarás, Mónica, que fueron muy pocas, porque vos entraste en el 19, fueron muy pocas las reuniones que nosotros teníamos de una manera absolutamente presencial, donde podíamos debatir no por bloques, sino ya el interbloque y viéndonos las caras. Bueno, si bien, volviendo al tema de los DNU, si bien es discutible la restricción de derechos por más emergencia sanitaria que exista, es absolutamente muchas veces justificada en esta situación visible que se realicen esas derechos, que son absolutamente inconstitucionales, como también fue absolutamente inconstitucional hablar del AMBA. El AMBA es una categoría, sujeto federal, que no existe en la Constitución. El AMBA es una creación que se hizo ¿para qué? Recuerden ustedes cuando vino la segunda ola, ya no sé si la segunda o tercera, Kicillof dijo enseguida que la ola que se venía no era una ola, sino que era un tsunami. Y dijo también que las situaciones que se iban a vivir eran espantosas. Si un gobernante habla de esa manera, es que ese gobernante está asustado. Y sabemos bien todos que el miedo paraliza. Y si uno a la gente que está encerrada en su casa durante un año, pensemos en los adultos mayores, le dice que lo que viene es espantoso, que lo que viene es un tsunami, en lugar de tratar de llevar, como hace el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma, tratar de llevar a la gente, imponerla con información de que tiene que extremar todos los cuidados, pero paralelamente no meterle un miedo tal que la gente llegue una vez se ve por la calle algunas personas, señoras y señores de distinta edad, que van como asustados. Si uno se acerca a decirles algo, si quiere preguntarle dónde hay un kiosco para comprar una gaseosa, se retraen porque tienen miedo de que cada uno de nosotros sea el portador del germen. Y en esto cae el resultado, cae como consecuencia que ante la impericia de Kicillof, ante la impericia también de poder controlar el cordón conurbano bonaerense, ¿qué fue lo que hace? Lo más fácil, encerremos a toda la gente de vuelta y veamos cómo baja la meseta, cómo baja la curva. La curva no va a bajar si no se aplican vacunas. La curva no va a bajar si sanciones a la gente que no se comporta cuando se descubre una fiesta clandestina. Yo quisiera saber cuáles son las multas que se le imponen, porque la gente tiene que tener responsabilidad individual, pero también tiene que saber que estamos frente a una emergencia, porque si yo lo denuncio, como lo denuncié penalmente, al presidente de la República, a Fierito, a Ginés González García, a Frederick y a Bisotti, porque por 4 o 5 delitos, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, porque la vacuna es un bien público, y también 4 cuestiones, y también propagación de enfermedad y abandono de personas, también la gente tiene que pensar que aquel que está en una fiesta clandestina está propagando la enfermedad. O sea que la responsabilidad individual tiene que venir acompañada de un Estado presente, un Estado que tendría que haber tenido capacidad punitiva en esos casos, y también un Estado que tendría que haber dicho durante el encierro, que fue por demás largo, porque al principio lo dijimos todos, incluso médicos muy prestigiosos lo decían, un confinamiento de estas características no aguanta más de 20 días. En esos 20 días tenemos que haber puesto todo el empuje en
reforzar el sistema sanitario con la compra de respiradores, dejando a todas las jurisdicciones libres que pudieran comprar respiradores y vacunas, como pasó en el caso de Mendoza, que quiso comprar, y creo que fue Jujuy también, y Gines se declaró una interdicción. En eso cae también, obviamente, el tema de las escuelas. Se ha demostrado perfectamente que de 700.000 personas que circulan en todo el ámbito educativo, se contagiaron menos de 7.000, una cantidad absolutamente despreciable desde el punto de vista de la evidencia científica y desde el punto de vista sanitario. Esto trajo problemas muy serios en los chicos, como por ejemplo el retraso en el aprendizaje, y también en todos los daños que lo ocasionó en sus comportamientos diarios por no tener la centralidad de la escuela, y esto se agravaba mucho más en los chicos con necesidades especiales que el salvaje, el bastardo del presidente de la República, lo he dicho públicamente, no lo digo solo en Zoom, dijo que eran personas que no comprendían, según habían dicho algunas maestras. Si alguna maestra dijo eso, alguna profesora de educación especial, realmente es para echarla. Los chicos con síndrome de Down y los autistas, que son a los que nos referían, son chicos que están absolutamente normatizados. Esto le he hablado yo, y son chicos que entienden y acatan mucho mejor las consignas y las normas que se le imponen en estas situaciones, porque aparte yo he tenido chicos Down trabajando en mi despacho y en otros despachos, en otras funciones, y yo veía cómo los chicos cumplían perfectamente las consignas que se les daban. O sea que eso es buscar un argumento de baja estofa, como hace este siempre, que busca ese tipo de argumentos para poder justificar sus medidas. En medio de esto se produce todo este fárrago judicial y también se produce el tema de las PASO, pero no quiero monopolizar la palabra porque está mi amiga Mónica, con la cual hemos compartido algún tema, por eso le debo a ella haber votado en contra, no haber votado, no me acuerdo, no positivamente, no en forma afirmativa, el tema de las vacunas, porque me avivó de alguna cuestión que estaba dando vueltas en el aire. Bueno, y seguimos, Mónica, y les digo que, bueno, me quedo un rato más todavía porque la quiero escuchar a Mónica y además porque llego más tarde a la reunión esta que tengo la gente del bloque nuestro. Pero también todas las preguntas que ustedes quieren hacer, que van a ser más ricas, que las vamos a hacer. Gracias. Mónica. Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por la invitación. Y me despido, hola y me voy, porque la verdad que no me has dejado nada para hablar, como suele pasar, así que hola y chao. Bueno, has hecho... Disculpas. En tu estilo abarcativo, un recorrido por todos los temas. Bueno, es verdad, vos decías lo de las vacunas, muchas veces nos pasa, estamos en las sesiones y algunos nos ocupamos más de un tema, otros de otro, y hace que muchas veces socialicemos en las largas horas que tenemos dentro del Congreso, temas que a lo mejor alguno se ocupó más que otro, o que está por alguna razón en particular más imbuido que otro, y es verdad el tema de las vacunas, que me ha valido el mote desde entonces de la bandina. Creo que ha sido un tema de los más cruciales, y digo de los más cruciales porque se ha convalidado la posibilidad de que el gobierno no es que compre vacunas, nadie está en contra de que un gobierno obviamente compre vacunas, sino cómo las compraba, bajo qué circunstancia, y la inadmisibilidad de que todo eso, operaciones multimillonarias, se hicieran bajo estrictas cláusulas de confidencialidad que abarcaban además la composición de las vacunas. Es decir, que aquellos que se sometían al vacunatorio no tenían, ni podían tener, ni tienen, ni tenemos ninguna idea de la composición exacta que tienen las vacunas. Tampoco sabemos qué contratos se han firmado, los términos del contrato, porque lamentablemente eso se ha votado en el Congreso, y creo que es una de las tantas cosas que se le ha concedido
en este largo año legislativo que me tocó estar. Ustedes saben, yo nunca había ocupado un cargo legislativo y la verdad que no entiendo qué hago acá, pero se les ha concedido al oficialismo demasiadas prerrogativas, demasiadas ventajas, y creo que esto ha sido conociendo los antecedentes de este gobierno. Digamos, este no era un gobierno que venía y que no tenía historia, tenía mucha historia, y digamos, yo creo que el modelo de este país, algunos lo asocian a Venezuela, y yo lo asocio a Formosa, y de ahí que le esté dando tanta importancia al tema de Formosa, haya viajado este año ya 3 veces y en los próximos días vuelva a viajar, porque creo que ese es el modelo que el gobierno nacional, el gobierno central tiene para todo el país, y ahí está la explicación, una de las explicaciones de por qué Gildo Infran tiene el apoyo que tiene del gobierno central. Porque en realidad Gildo Infran está concretando antes lo que se aspira para todo el país, que tiene que ver con el empobrecimiento de las clases medias, con el aumento de la dependencia de los argentinos al sistema público, y a partir de ahí, por supuesto, la servidumbre y la transformación de ciudadano a servil. En Formosa, incluso en el norte de Formosa, que había extensas, grandes extensiones con producciones de banana, con producción de algodón. Ya hoy prácticamente no tiene producción de algodón y está en muy baja producción, la más baja de la historia en bananas. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en provincia, pensamos en digamos, las provincias que van produciendo en cada una lo suyo. Bueno, Formosa prácticamente ya no produce nada, y este es el modelo de no producción, y esto es una de las cosas que más objetamos desde Juntos por el Cambio al gobierno nacional. Es decir, un gobierno donde ha cerrado el grifo de la producción, y donde tenemos cada vez más gasto público. Y esto es un combo, es un Big Bang. En algún momento va a explotar, lo estamos advirtiendo, y por supuesto, como Jorge ya lo comentó, no quiero hacer ya el repaso que él hizo, es una síntesis de lo que en realidad pensamos. Nosotros creemos que al paso que vamos, no salimos bien de esta situación, y por eso, la importancia crucial de esta elección que tenemos por delante. Estoy convencida, estamos convencidos que esta elección legislativa va a ser un pasaje de ida o no para el 2023. Nosotros, los legisladores de Juntos por el Cambio, necesitamos aumentar el número de legisladores que tenemos en la Cámara para impedir que este gobierno siga transformando a la Argentina en ese modelo al que aspiran. Hoy somos 116 diputados de Juntos por el Cambio. Los bloques minoritarios, evidentemente, son bloques funcionales al oficialismo. El trotskismo también lo es. Por lo tanto, y esto lo digo con todas las autocríticas, todas que ustedes quieran que hagamos, estoy en condiciones de hacerla, pero somos la única opción que hoy puede garantizar obturarle al oficialismo la posibilidad de la concreción del modelo al que aspiran. Nosotros hemos impedido muchas votaciones que las hubieran hecho si les hubiera dado el número. El oficialismo lleva a la Cámara de Diputados todo aquello que sabe que va a salir satisfactoriamente. Si no llegó, por ejemplo, la reforma judicial al día de hoy, es porque no le dan los votos, y porque Juntos por el Cambio jamás le va a dar los votos para una reforma judicial de las características que están planteando. Por lo tanto, para nosotros, y más allá, y esto, digamos, yo lo que digo en público lo digo en privado, más allá de las diferencias que muchas veces transversalmente tenemos los partidos integrantes de Juntos por el Cambio, la visión que tenemos con el oficialismo.
esto que tradicionalmente hablan de halcones y palomas, que a mí no me gusta ni esa caracterización, ni la palabra grieta. Tampoco me gusta ni uso la palabra grieta, porque para mí no se trata de grieta, se trata de que un país desigual es un país que engendra odio, es un país que engendra enfrentamientos, y nosotros estamos en un país desigual, en un país injusto, y por lo tanto son dos modelos lo que estamos debatiendo. Digamos, yo no tengo nada personal con el oficialismo, estoy simplemente en las antípodas del pensamiento del oficialismo. Pero en la praxis del oficialismo, porque muchas veces tiene un discurso que nos interpela y nos invita tramposamente a adherir, pero que en la praxis son absolutamente tramposos y concretan la antítesis de lo que están diciendo. Y les voy a poner un ejemplo de algo que va a venir. En esta semana hemos empezado a tratar en las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Interior de la Cámara, yo integro ambas comisiones, la ley de violencia institucional. O sea, el oficialismo tiene la osadía de presentarnos una ley de violencia institucional. Tenemos, Jorge no me va a desmentir, tenemos un sinnúmero de organismos que nos salen carísimos por mes y que están para prevenir una violencia institucional que no ha sido capaz de detener el proceso, por ejemplo, de Formosa y de Santiago del Estero, donde tenemos un relevamiento de casos que es, miren, el caso de Formosa a mí me interpela muchísimo, porque he ido a escuchar y a tomar testimonios de la gente que ha pasado por ciertas situaciones, y créanme que son testimonios que asocio a los testimonios que se han brindado en la CONADEP. Y a alguno esto le puede parecer un poco exagerado, y créanme que no es exagerado, y también Silvia lo puede decir mejor que yo, lo que está pasando en Santiago del Estero. Entonces, tienen la osadía, aún así, y apoyando esos feudos, tienen la osadía de venir a proponernos una ley de violencia institucional, y ustedes no tienen ni idea los discursos que yo tuve que escuchar esta semana. Entonces, esa es la trampa permanente, y esa es la trampa que hace que chicos, jóvenes, que no tienen historia, que no conocen mucho la historia de este país, entren con mucha facilidad y sean cooptados por toda esta gente a través de esos discursos. Entonces, nosotros tenemos que desandar esa trampa en la que estamos atrapados, y creo que este es el desafío que tenemos la dirigencia, los diputados, pero sobre todo todos ustedes. Cada uno de ustedes es una pieza clave, y yo quiero que se sientan así, como una pieza clave de cara a las elecciones legislativas del año 2021, o sea, las próximas legislativas. Entonces, digo esto porque muchas veces ustedes no son conscientes del rol que tienen, o sí lo son, pero creo que nos está faltando mayor organización. Muchas veces estamos muy dispersos en grupos que a veces no entablan vasos comunicantes, por diferencias, obviamente, como las tenemos nosotros en la Cámara de Diputados, pero hay que hacer un esfuerzo enorme para superar esas diferencias. Y para tratar de que los denominadores comunes nos arrastren a una legislativa exitosa. Tenemos el imperativo de alcanzar ese objetivo, y no deberíamos apartarnos de ese objetivo mayor para poder pensar en un 2023, recuperar el gobierno, que es lo que tenemos que hacer si nosotros queremos que este país sea un país que sea próspero, y sea próspero para todos, pero básicamente por el trabajo, la herramienta del trabajo y de la educación, que son los dos grandes temas que tenemos por delante. Yo no quiero hacer un discurso. Simplemente quiero que charlemos, que ustedes pregunten lo que quieran preguntar, porque si no es muy aburrido para mí y para ustedes. Así que hasta aquí llegó mi breve exposición.
Jorge, Hola, disculpame. sí. No, no sé si hay, me imagino que hay preguntas y muchas, ¿no? Ah, estoy viendo ahí. Gracias por la invitación, ¿no? Disculpas por el retraso. Hola a todos, un gusto estar acá. Gracias a que Luis, Silvia, Vivi, hola. Gracias, Mónica Fernández. No veo preguntas, así que Claudia, no sé si vos querés empezar con alguna pregunta o directamente que la gente, que los que quieran se anoten y que lo vayan haciendo. Gracias, Alberto, por sus palabras. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Jorge. Gracias, Mónica. Lo que yo quería saber es que resulta que aparentemente es inminente que nos vuelvan a encerrar, por lo que están diciendo todos estos días. Ahora yo quisiera saber cómo podemos hacer para evitarlo después del escándalo de hoy en el sepelio de Meoni, donde estaba todo el mundo sin distanciamiento social, todos amontonados, el mismo mandatario a los abrazos. ¿Con qué cara van a venir a encerrarnos de nuevo, a destruirnos a todos, a no permitirnos seguir trabajando? Yo digo una sola palabra para aprovechar el tiempo, dos palabras. Creo que no hay margen para el encierro. Creo que acá se va a producir una suerte de rebelión civil que ya se está dando. Ustedes lo ven con los locales gastronómicos. No hay ningún margen para el encierro, sobre todo porque no hay evidencia científica. En la Ciudad de Buenos Aires yo hablo permanentemente, casi todos los días, chateo con Fernán Quirós, y él me está hablando que se produjo un amesetamiento de los casos, incluso una leve baja, porque lo que pasa al testear más, o sea, se testea 4 o 5 veces más, pero sin embargo los casos han crecido un 30% más, no crecieron 400, 500%. Entonces es claro que, como pasó con las escuelas, lo mismo. Y ahora, encima, con el tema de la vacuna, ha disminuido sensiblemente. Ayer me decía Fernán que de 80 años para arriba prácticamente no hay ningún caso de letalidad desde que se empezó a aplicar la vacuna. O sea que la creación del AMBA, y todo, yo no sé, lo dije, pero lo quiero profundizar, es porque unimos las dos jurisdicciones y entonces licuamos la inoperancia de Kicillof. Unimos, porque además las camas, cuando dicen que el 40% es mentira, el 40% de las personas que se atienden en los hospitales locales son de conurbano bonaerense. Y cuando se habla del tema de los chicos los chicos de menos de 15 años creció porque creció la cantidad de testeos, pero no es que sean casos graves. Ayer lo escuchaba a López, Eduardo López, que es un infectólogo que estaba entre la trupe de infectólogos que consultaba al gobierno, que dijo: yo soy médico Gutiérrez, hoy tenemos 20 camas de terapia intensiva para los chicos, de las cuales están 6 ocupadas, pero si se estresa el sistema, tenemos para habilitar 20 camas más de terapia intensiva. O sea que todo esto es una mentira, el tema este de la necesidad de cerrar. Es simplemente para... A ver, creo que Mónica lo dijo claro. Yo una vez escribí que no hace falta ir a Venezuela. Tenemos los casos de Formosa y de Santa Cruz. El ejemplo están claritos como el agua. Y esto también se relaciona con el tema de la educación. Una vez escuché decir que una frase que me encantó hace poco, la escuché, creo que de Ezequiel Fernández Estrada, que tener estos gobiernos populistas, autoritarios, embrutecía a la gente porque la gente no razona. Y entonces decía, si el caballo razonara, no existiría la equitación. Acá pasa lo mismo. Entonces, creo que no hay espacio para eso. No hay espacio y bueno, y estas manifestaciones que nosotros vemos, lo que pasó hoy en el velorio de Meoni, lo que pasó, bueno, no hablemos de Maradona. Aparte está la inoperancia, yo ando bastante por el conurbano. Uno ve hoy por la Panamericana, en la 197, en el ramal que va para Tigre, había un partido de fútbol, 300 personas más lo que estaban jugando, pero no un partido de fútbol profesional. No, un partido de fútbol en una canchita de ahí, de un potrero. Eso es una bomba de tiempo. En el verano en Pinamar yo lo vi con mis propios ojos en un boliche, en un parador, boutique, 300, 400 chicos. Bueno, si una sola vez actuó la policía tiene que entrar ahí en forma disuasiva.
Cuando entró en forma diversiva, todos los chicos se fueron, pero después, si no machacamos, claro, lo que pasa es que es más fácil echar la culpa de mi inoperancia al vecino de al lado. Gracias. El Perdón, problema Mónica, es que nos están tuyo. manejando con el miedo, Jorge. La gente está con pánico. Sí, la gente está con pánico, pero la gente tiene son, Claudia, y con los empleados de los locales gastronómicos, y con los cuentapropistas. Hoy un muchacho, no, el jueves, un muchacho plomero, que hace arreglos por mi barrio, me dijo: yo no puedo resistir un día más sin salir a trabajar a la calle. O sea que, entonces, esto es lo mismo que en el tema de educación. O sea, acá se va a producir lo que hay un libro muy bueno de Sebrelli sobre la rebelión civil. Se va a producir lo que decía Sebrelli ahí, que cuando los derechos individuales llegan a un punto que resultan asfixiantes, a un nivel que es insoportable, se rompe, se diluye el contrato social, y entonces los individuos están habilitados. Una rebelión civil que tiene que tener 3 características. Debe ser pacífica, debe ser pública y no clandestina, y debe ser respetuosa de los derechos de los demás. Esas son las 3 condiciones. O sea, no estamos hablando, perdón, respetuosa, está pacífica, debe ser pública, debe ser responsable, y debe ser y no debe conculcar derechos de terceros. Cuando yo digo pública, es que no sea una jabonería de dientes. Cuando yo digo que sea responsable y respetuosa de los derechos de los demás, y pacífica, es que no tiene que ser algo violento, que salgamos a quemar supermercados, saquear supermercados, se quemar locales. Yo creo que la rebelión en esas condiciones, y tampoco hablo de rebelión fiscal, ojo, porque una vez alguien dijo rebelión fiscal, y cualquiera que ha tenido un negocio o cualquiera que ha tenido una empresa, como puede ser mi caso, sabe que si vos haces una rebelión fiscal, no pagas los impuestos, automáticamente te van a embargar las cuentas y no vas a poder girar. Entonces, con esas condiciones, yo creo que estamos llegando a ese punto, porque... Continúa, Mónica. Mónica. Mónica, puedes activar, ¿eh? ¿Qué pasó? Te estoy escuchando. No, para que si querías agregar algo, porque hay varias preguntas, la próxima te la dejo a vos. Jorge, Bueno, yo primero le quería agregar a Claudia algo. Me parece que este gobierno básicamente provoca. Lo de hoy es una provocación, como hay otras provocaciones, y en mi interpretación esas provocaciones son para generar ámbitos de violencia, son para que respondamos con violencia, y es lo que no tenemos que hacer. Yo también creo, como Jorge, creo en la desobediencia civil, y creo que es un tiempo histórico de desobediencia civil organizada. Yo le agregaría la palabra organizada, que es lo único, y por supuesto lo de pacífico, descuento, nosotros somos gente pacífica, pero creo que es tiempo para responder de esa manera. Por supuesto que ese sepelio de hoy, yo hoy lo expresé en las redes, porque hay mucha gente que conozco, muchísima, que no ha podido despedir a sus deudos. Y ver eso en imágenes televisivas es muy doloroso, y se está jugando con el dolor más profundo de las personas. No hay derecho a tanto sadismo. Entonces, creo que tenemos que pensarnos siendo desobedientes, organizados y pacíficos. Ahí había 2 preguntas, creo. Una, el tema de los DNU, para dar respuesta a las inquietudes. Los DNU son aprobados, están siendo aprobados por la comisión respectiva en el Congreso. Ayer el último DNU también fue aprobado en el Senado. De todos modos, esto no significa que los deje de hacer inconstitucional. Es absolutamente inconstitucional la mayoría de los DNU firmados por Alberto Fernández, y el último se lleva el podio, a mi modo de ver, así que creo que prontamente se va a tener que expedir la Corte. Respecto al tiempo que tienen de la denuncia, creo que era otra de las preguntas, yo ahora no la veo, pero esta semana vence el plazo para que
el Poder Ejecutivo tenía 5 días para responder la denuncia realizada por la Ciudad de Buenos Aires, que acá puede hablar mejor Jorge, ahí sí, yo soy de la provincia de Buenos Aires, y por eso voy a completar respecto a la provincia de Buenos Aires. Ustedes habrán notado, la inoperancia de Kicillof es, no vamos a describir lo que padecemos, porque hasta me parece una ofensa describirles esto a ustedes, si son de la provincia de Buenos Aires. Pero ustedes hay detalles que son para tener en cuenta. Ustedes fíjense que el año pasado habían dispuesto un montón de hospitales de campaña, y este año, augurando que nos morimos todos, ni siquiera un hospital de campaña han instalado. No han instalado en las provincias donde la cosa es acuciante. Las provincias del norte están en una situación acuciante, no tienen sistemas de salud, pero tampoco están disponiendo de ningún hospital de campaña, porque además no hay médicos suficientes para afrontar esta pandemia o lo que viene, entre otras cosas, por la falta de una vacunación generalizada, como se estaba pensando. Kicillof en diciembre anunciaba 2 millones de vacunados por mes en la provincia de Buenos Aires, y por supuesto que estamos muy lejos de todo eso. Así que creo que las 2 preguntas que había leído, no sé si están contestadas. Mónica, Jorge, perdón, también hay otras personas que quieren participar, como Raquel Sevilla, Alberto Smulewicz, y alguien que está identificado como iPhone, que le indiqué por escrito que me responda por privado su nombre, así lo activamos, y puede también puede también participar. Si te parece, ahora activamos a Raquel y después seguimos con el resto. Sí, yo solamente quería agregar por lo que dijo Mónica, que me pasó la pelota con el tema. La Corte en realidad no tiene plazo nunca para expedirse, entonces puede estar sin edires, pero lo que ocurre es que esta cuestión es una cuestión sumamente sensible, son 2 fallos absolutamente. Uno es un fallo que es un despropósito total, el de Furnari, y el otro fallo es el correcto, no porque nos beneficie a nosotros, sino porque todo lo inherente a la organización escolar es potestad de cada una de las 24 jurisdicciones, de cada una de las 24 jurisdicciones locales. El gobierno nacional interviene en lo que es los planes generales de educación, en las currículas, pero de ninguna manera en cómo cada uno, esto es de la época de Cavallo, cómo cada uno realiza la organización escolar. El gobierno, en la sala 4, los 3 camaristas, López Alfonsín, Perugini y Machiavelli, sostienen acertadamente, primero, la defensa de la autonomía porteña, en segundo lugar, el tema del derecho a la educación. La Constitución es clara, tanto la nacional como la local, que son facultades inherentes a la ciudad. En consecuencia, los padres que iniciaron esa acción estaban absolutamente legitimados para hacerlo. Cuando la sala 4, muy acertadamente, pese a que el gobierno nacional no era parte, lo notificó porque era un tercero evidentemente que podía ser afectado. Así se hizo, y aparte a Furnari se le mandó copia, el propio Larreta, el gobierno de la ciudad, le mandó copia de esa sentencia cuando se enteraron que ya se habían presentado en el despacho del jugador Furnari. Lo que tendría que haber hecho el juez del contencioso administrativo federal es, ante una cuestión de competencia y tratándose de 2 jurisdicciones distintas que no tienen una alzada común, porque el juzgado federal tiene su alzada es la Cámara Federal, y en la Cámara Local su alzada es el TCJ, el Tribunal Superior, tendría que haberse, es una cosa técnica, pero tendría que haber pedido opinión a la Corte y haber invitado al Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar el mismo temperamento. Esto a lo mejor creo que es entendible absolutamente. La Corte no tiene plazo para pronunciarse. Los 5 días que se le dio al Gobierno Nacional para que expresara su posición. Ya está claro que el Gobierno Nacional no reconoce la autonomía porteña. Hoy le contesté al doctor Rizzo en un artículo que después se los voy a mandar en perfil, porque el doctor Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados, sostiene que no somos autónomos, un disparate superlativo. Pero bueno, estamos en esa situación y esperemos que esta cuestión se resuelva pronto porque afecta a los intereses locales.
de todo. Y la otra, no sé, Alberto Smulewicz quería formular la pregunta en forma personal, así que me parece que lo más correcto es que así lo haga. Bien, Alberto, te gano. Mire, soy docente en actividad del gobierno de Cava. Lo peor del caso es que tenemos que estar justificando por qué vamos a trabajar, ¿no? Ante la demanda de los docentes que no van a trabajar. Cosa que hemos visto en la mayoría de las escuelas, que los que no van a trabajar son de provincia. Elevaron notas, juzgándonos, fueron elevadas al Ministerio de Educación y la respuesta de la reta es que no van a, de la ministra, es que no van a tomar ni posturas negras ni blancas, sino grises. Como siempre quedamos en la nebulosa. Vamos, uno de los ejemplos. Otro, vamos a una marcha, detecto que están armando como unas bengalas, unas cosas, salgo corriendo, le aviso a la gente, voy a la policía, a ver su número de documento, a ver qué es lo que me está diciendo, a ver qué... Pusieron todo lo entrega de juicio. Cuando fuimos y señalamos el lugar donde habían tirado las cosas, ay, sí, mira, ajá, siempre tenemos los que estamos trabajando, los que queremos una marcha pacífica, los que queremos hacer algo o manifestarnos abiertamente con la libertad y la paz que nos corresponde, tenemos que dar explicaciones y justificar nuestras acciones. Y cuando, pero quiero dar ejemplos de varias cosas, ¿no? Y cuando uno le plantea, ¿no? Y no están haciendo nada, porque como nosotros, y yo por lo menos, ignorante que soy en todos los trabajos que hacen, porque no ustedes, no nos queda muy en claro, porque lo que vemos es como que no están haciendo nada. Sabemos que trabajan, pero es la sensación. Y muchos responden, es que son mayoría en el Congreso, no podemos hacer nada. Esto desespera. No, perdóneme, discúlpeme que le interrumpa, porque... Sí, no, hasta ahí era mi... No, esto es reiterativo y yo quiero ser en esto concreto. La democracia frente a un gobierno totalitario y populista con un poder judicial que incurre en lo que llamamos en una teoría que enarboló una profesora alemana con un profesor muy difícil en la Universidad de la Sorbonne, que se llama defección estratégica. Por un lado, se resuelve en definitiva una cuestión aritmética o algebraica. Yo tengo más votos que vos, yo impongo mi voluntad, la prepotencia del número, y sobre todo porque no respeto a las minorías, porque nosotros aún cuando podíamos haber tenido la prepotencia del número, por ejemplo, en el año 83, 85, respetábamos las minorías. Entonces, esto es lo que primero quiero dejar en claro. Por acá parece que somos todos que ponemos la cola en el recinto y no es así. Es más, desde el primer día nosotros peleamos para que no fuera presencial, lo logramos. Yo que tengo 73 años, he ido a todas y cada una de las sesiones en la Cámara de Diputados. Está bien, vivo a 10 cuadras del Congreso. Eso fue a mi favor. Bueno, no tengo la culpa que viviera. No lo pensé cuando me mudé ahí. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Concretamente, cuando vimos que esta posibilidad se empezaba a cerrar porque estaban clausurando el Congreso, ¿qué empezamos a hacer? Denuncias penales. Ahora, denuncias penales. Ahí no terminó todo. Hicimos, y ahí intervino Mónica también, hicimos denuncias ante organismos internacionales. Algunas procedieron. Amnesty International y Human Rights trabajaron en esto activamente. Entonces, es lo que nosotros hacemos. Ahora, es muy fácil. Los del Frente de Todos ponen, discúlpenme, el culo en el sillón, tienen Netflix acá y atrás la pantalla. Para ellos no hay ningún problema porque ven la miniserie de Netflix de moda, y por el otro lado saben que lo único que tienen que hacer es estar muteados cuando le digan hay que votar. ¿Y cómo hay que votar si se equivocan cuando votan? Pero bueno, la gente, yo lo que digo es una cosa, cuando uno va a votar, tiene que votar con la cabeza. Y yo he escuchado mucha gente en las marchas que me dijo, yo lo voté a Fernández para castigar a ustedes. Discúlpeme, usted evidentemente no tiene cerebro, porque si me quería castigar, hubiera votado cualquier otra opción, pero no hubiera votado lo que era la absoluta contracara. Porque si me quiere castigar, o vote en blanco o vote otra opción. Y hoy aparece como una opción, y con esto quiero decir, aparece como una opción los Esper o los Milei de la vida, que son nada más y nada menos tan funcionantes como el trotskismo a este gobierno. Porque cada
fracción de votos que nos saquen a nosotros, va a ser un diputado nuestro que va a entrar. Lo ha hecho Esper en la última elección, un compañero nuestro que estaba con Esper, sabe perfectamente lo que pasó con Esper. Se presentó porque le puso plata al kirchnerismo. Lo mismo había hecho el vicepresidente de Esper, el candidato Rosales, en el año 15 con Alfredo Cornejo en Mendoza, que Alfredo Cornejo ganó por muy poco espacio porque le sacó muchos votos gente que no quería votar al radicalismo. O sea, yo por eso digo, yo me resisto porque aparte yo Formosa no fui nunca, pero veo que Mónica, que Patricia Burri fue a Formosa, que Lilita está yendo a un lado, que está yendo... Bueno, entonces lo veo a Juan Manuel López que meten denuncias. Puedo hablar de mi sector, hablo del sector de Mónica, para que no lo tenga que decir ella. Yo veo a Pablo Oliveto Lago amenazada de muerte. Entonces yo veo un montón de diputados. Por eso a veces digo, la gente dice, pensamos que nosotros tenemos... ahora estamos atentos a algo que se los anticipo, porque le va a venir mañana. Y con esto ya me tengo que ir al sudeste. Les pido una cosa. Mañana va a salir un flyer. El día lunes se trata a las 18 horas un tema muy importante. Soria pretende empezar a tratar la reforma del Ministerio Público Fiscal, que es la madre de todas las batallas, porque olvídense de las elecciones, pueden perder las elecciones. Si logran esto, se terminó, porque controlan en un sistema acusatorio, un sistema que la potencia del juicio lo tiene el Ministerio Público Fiscal, por eso lo quieren echar a Casal. Y entonces, ¿saben lo que nos hicieron? Va Soria. Nos avisaron ayer a las 4 de la tarde, que es el lunes a las 6, y que podemos presentar preguntas hasta el lunes a las 10 de la mañana. Por supuesto que los dos titulares de nuestro espacio en ambas comisiones, Juez y Gustavo Mena, de Chubut, consultaron y yo dije, mira, esto es un disparate. Yo le mando la pregunta por escrito, el tipo me la va a contestar y no va a haber réplica. Este mecanismo no funciona más. Las preguntas se hacen face to face, aunque sea a través de la cámara. Entonces yo lo que les pido es a todos. Ayer lo hablé con una amiga que está en varios grupos, María Robertson, y lo hablé también creo que con, no sé con quién más lo hablé, que le dije, hay que convocar a la gente para que el día, así como a veces hacen batucada y todo lo demás, que son muy buenas y que la verdad que eso es lo que tiene la movilización de la gente, lo que la gente en la calle es lo que les jode a ellos, el día lunes a las 5:30 de la tarde, esto empieza a las 6, yo había dicho ir al Congreso, pero ustedes van al Congreso y en el Congreso estoy yo por ahí, no van a hacer el ruido a mí. Y yo, es para que yo baje, la salude, beso, abrazo, hable, nada más. Lo que sí sería bueno es que vayan a Sarmiento 329 a las 5:30 de la tarde y que vayan ahí a hacer, y discúlpenme que lo diga, un flor de quilombo. Porque así no nos lleva puestos. Porque si sacan la reforma del Ministerio Público, la reforma del Ministerio Público es el salvoconducto para la corrupción y para la persecución de los opositores. Por empezar, porque aparte tiene unas cosas muy técnicas, y que es que se pretenden designar al procurador general con mayoría simple, después sacan los 2/3, lo quieren limitar en el mandato, y la verdad que tenemos un procurador general, que es el jefe de todos los fiscales, excelente como Casal. A Casal no lo puso Macri, a Casal no lo puso Alberto, a Casal lo puso la ley, que es lo que a ellos no les gusta, es una vara flexible, la ley para eso. Entonces, les pediría de que concentremos, yo mañana, yo no sé por qué hoy no te mandaron nada, Charlie, para hacer el flyer, ¿no? María Robertson, Martín Casares, tampoco te mandó Ritondo, nada. Bueno, y que todo el mundo se congregue, que esa sí me parece que tiene que ser una cosa fuerte, es el Sarmiento al 300, o sea que con no demasiada capacidad de movilización es una peatonal, o sea que no, 329. Porque si van al Congreso es bueno que vayan, pero yo digo, en el Congreso no va a haber nadie. Si yo supiera que él va al Congreso, sí les digo, pero no, Sarmiento 329. Y lo que le pido disculpas es que yo me tenía que ir, que me están llamando para ir a la reunión esta. Les pido mil disculpas, Mónica, te dejo todas las preguntas a vos. Bueno, buenas noches, Jorge, buen fin de... Y la otra semana nos estaremos viendo en la sesión porque somos religiosos asistentes. Seguro. Un besito Mónica, grande. Si te parece, perdón, Jorge. Mónica, si te parece, le pasamos la palabra ahora a Alberto. Sí, cómo no. Alberto.
Alberto, activa tu audio. Alberto, no te estamos escuchando, tenés que activar el audio. ¿Me escuchás ahora? Ahora perfectamente. Bueno, les estaba agradeciendo a Mónica y a Jorge el hecho de que hayan venido y les agradezco a todos los senadores y diputados de Juntos por el Cambio, que están en inferioridad de condiciones ante la falta de diálogo total del gobierno actual. Yo creo que no hay manera de poder debatir con esta gente. Y por más que ustedes lo intenten y por más que ustedes traten de hacerlo, no lo van a poder conseguir. No lo van a lograr nunca. Porque estamos frente a una situación inédita. Es una mafia hecha y derecha. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es recurrir a todos los artilugios de la Constitución Nacional y la ciudadanía utilizar la desobediencia civil, aplicarla y contar con el apoyo de todos ustedes y hacerla bien, pensarla de pe a pa y ver cómo encararla. No podemos seguir así, vamos a terminar como Venezuela. Esto está a punto de ser Venezuela y no es joda, es un tema muy jodido lo que está pasando. Yo me imaginé que iba a ser muy difícil, pero me superó a mí y a todos los que están acá, a mis amigos, a todos los amigos que invité. Estoy seguro que piensan igual que yo. Es una locura lo que está pasando. No se soporta vivir así. Estamos llegando a un punto donde la plata no nos va a alcanzar para nada, ya no nos alcanza, nos quieren encerrar, a los chicos los quieren dejar sin escuela, vacunas no hay porque se gastaron la plata no sé dónde. ¿Qué pasó con Pfizer? Es decir, yo puedo cansarlos con las preguntas. Yo creo que no vine acá a relatar lo que pasa, porque todos sabemos lo que pasa. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. No sé si me entienden. Alberto, se entiende perfectamente, y si yo me permito retomar un poco a partir de la desazón transmitida por Raquel. Raquel, la desazón que vos tenés es la que yo tengo sentada ahí adentro. Y quiero que sepan lo siguiente, no es una argumentación para desembarazarnos del tema, decir que somos minoría. Nosotros tenemos varios inconvenientes, y lo voy a hablar, estamos dentro de un ámbito de confianza. Nosotros estamos primero haciendo todo, esto se los digo con absoluta sinceridad, todo lo que en el marco de la ley podemos hacer. Nosotros no entramos a una sesión hasta que ellos no tienen garantizado el quórum, de ahí en adelante todo. Ahora, quiero que sepan ustedes esto. Primero, yo no apuesto a ningún diálogo con este gobierno, porque el diálogo tiene que ser una bilateralidad, y hace mucho tiempo. Es más, no le creí ni en la apertura de la sesión legislativa al presidente respecto a su posición de diálogo. Nunca lo creí. Ahora, yo les quiero dar la tranquilidad esa. Hacemos denuncias, ustedes no tienen idea las denuncias penales e internacionales que nosotros tenemos hecho. De hecho, está interviniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en algunas provincias a partir de denuncias que nosotros hacemos afuera, porque sabemos que adentro está podrido el sistema judicial y que es parte del problema el sistema judicial. Ahora, ¿qué hacemos con esta desazón? Que es un poco la pregunta de Alberto, y es la pregunta del millón. Nosotros ya sabemos lo que nos pasa y no va a haber posibilidad de que pase otra cosa con esta gente. Las cartas ya están sobre la mesa. No hay sorpresas. Lo que tocan, lo pudren, y el objetivo de ellos es clarísimo. Nosotros, ¿qué problema tenemos? Que tenemos en las cámaras, digamos, minorías, en ambas cámaras, y que por otro lado, y esto es un acto de sincericidio, pero es parte de la realidad que nosotros tenemos que manejar, que dentro de Juntos por el Cambio
no tenemos posiciones unificadas sobre muchos temas, tenemos muchos condicionamientos cuando hay que votar algo y los gobernadores de los partidos políticos integrantes de este espacio tienen compromisos y entonces arrastran a sus diputados a ciertas votaciones o intendentes, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros tenemos que hacer un fino equilibrio interno porque sabemos que no se puede romper Juntos por el Cambio. A ver, esta es una realidad. Yo me he abstenido en muchas votaciones y he votado incluso contra mi propio bloque, porque, digamos, no, mi conciencia no la voy a violentar, pero muchas veces es muy difícil con todos los tres partidos integrantes, porque tenemos esas limitaciones. Entonces eso lo hemos visto en muchas votaciones, donde el gobierno central presiona a los gobernadores, quitándoles beneficios o coparticipación, y entonces esos gobernadores que son de Juntos por el Cambio, bajan línea para que los diputados voten en un sentido que no es el que deberíamos votar. Esto nos tenemos que hacer cargo de estas realidades y estas limitaciones. Entonces, cuando los enojos superan la frialdad y la inteligencia, nosotros corremos esos riesgos de que la herramienta que tenemos, que es mala, mejor, es peor, es deficiente, pero es la que tenemos, la tenemos que preservar. Entonces, ustedes no tienen ni idea las discusiones que muchas veces nosotros tenemos internas en el interbloque cada vez que vamos a votar determinadas cosas. Y todos en algún punto muchas veces quedamos desconformes. A mí muchas veces me cuesta muchísimo, muchísimo. Pero son sacrificios, como se le dice, sapos que hay que tragar, porque tenemos que mantener la herramienta y tratar de mejorarla. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto es lo que va a pasar, no le voy a esquivar al bulto, no le voy a esquivar al bulto. Esto es lo que va a pasar ahora con el tema de la PASO y la postergación de un mes de la PASO. Y no le voy a esquivar al bulto y les voy a decir por qué. No sé si quieren hablar de este tema, imagino que es un tema de interés, pero si no lo cambio. Es el tema que más me incomoda, pues eso es el tema que quiero que ustedes comprendan. Yo voy a hablar, lo que voy a decir ahora es lo contrario a mi posición partidaria, una posición que en la discusión la perdí. Y que tiene que ver con que mi posición era que la PASO no se puede postergar. Pero no se puede postergar para no dejar el precedente con un gobierno de tramposos. Yo perdí la discusión interna, y una vez que uno pierde, la democracia es así. Fijé mi postura y se perdió. Juntos por el Cambio va a votar eso, y eso ya generó muchísimo enojo en muchos seguidores, simpatizantes y militantes de Juntos por el Cambio. Y yo voy a hablar desde mi propio enojo. Y entonces yo apelo a que podamos administrar nuestro enojo. ¿Y por qué digo administrar nuestro enojo? Y ponernos fríos, porque si nosotros nos dejamos ganar por ese enojo, van a ganar ellos. Y no podemos permitir que ellos nos ganen. Y lo digo esto desde una posición, incluso de Elisa Carrió, que es una de las que quiere la postergación durante un mes. Entonces, ¿cuál ha sido la evaluación interna que se ha hecho? Que estos tipos, con los bloques minoritarios, llegan a la mayoría para poder votar de todos modos la postergación. Y entonces, ¿cuál sería nuestro camino, nuestro intento intermedio? Poder negociar y sacar algo a cambio. Y poner cláusulas que impidan que sea por más de una vez esta postergación. Entonces, esto lo digo ¿por qué? Porque a mí mismo me costó mucho bajar la intensidad de mi enojo y poder
pensar cuál es nuestra situación. Nosotros no estamos en condiciones de lujos de ningún tipo, porque estos tipos reparten plata, reparten puntos de coparticipación, y los diputados de los bloques minoritarios votan, dan quórum y votan todo. Esta es la realidad de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, nosotros la alternativa o el riesgo que corremos es eso. Entonces, frente a eso, se está intentando negociar para que se vote una ley con algún reaseguro. Y créanme que ese día es probable que me descomponga de los nervios, pero esta es la realidad que nosotros tenemos. Más allá de que convenza o no lo que estoy diciendo, cada uno sabrá, y no es mi propósito convencerlo, simplemente explicarle, incluso por eso aclaro que lo explico desde una posición personal que era cerrada negativa. En realidad, si ustedes siguen mis votaciones, yo desde el día 1 he votado, o me he abstenido, voté en contra, digamos, no, yo a estos tipos no les doy nada, esta es mi postura, pero bueno, yo estoy en el marco de un bloque y estoy en un marco más amplio de un interbloque con 3 partidos donde es muy complicado, y yo no voy a herir susceptibilidades. No quiero herir susceptibilidades porque no somos mejores nosotros que otros, no es esa mi intención, pero nosotros fuimos 3 veces, empezamos yendo con Waldo Walsh a Formosa, matamos a Infran, teníamos, digamos, hemos debilitado un montón, hemos dado fuerza a la gente para que salga a la calle, y hace una semana el senador Naidenov se sienta con Gildo Infran. Entonces, nosotros tenemos ese problema interno también. Lo estoy diciendo acá porque, bueno, somos 3 partidos que muchas veces la gente ni distingue quién es de uno y quién es de otro. Nosotros íbamos a Formosa con Waldo y todos pensaron que éramos del mismo partido, a nosotros no nos importa porque la verdad que nos sentimos hermanados. Yo me siento hermanado con muchísimos diputados radicales, con muchísimos diputados del PRO, tanto como con mis propios compañeros. Es decir, que nosotros hemos avanzado en ese sentido, en vasos comunicantes muy fuertes, en esa transversalidad que tenemos, que creo que es lo que sostiene todavía Juntos por el Cambio. Pero nosotros tenemos esos problemas internos. Y digo esto para poner un ejemplo concreto, para que ustedes entiendan lo que significó. ¿Para qué se sentó, Silvia? No sé para qué se sentó. Se sentó argumentando un tema institucional y de colaboración con el régimen. Y mi postura, y la postura de, seguramente Waldo es la misma, no voy a hablar por él, pero es la misma, porque, digamos, trabajamos en línea, es que vos no te podés sentar con un tipo que está oprimiendo un pueblo y suprimiendo derechos. Ni siquiera lo está limitando, suprimiendo y torturando gente, y esto es torturando, es torturando. Entonces no hay posibilidad de dialogar con un tirano, por más que tenga origen electoral, sino que hay que terminar con ese régimen. Y nosotros íbamos a Formosa, y voy a seguir yendo para dar fuerza y que la gente se sienta acompañado por nosotros. Pero estamos con este problema. Entonces, muchas veces hay que desandar negocios de muchos años que tocan a los propios. Nosotros no somos tampoco carmelitas descalzos. La política es compleja. Creo que somos lo mejor que podemos ofrecer a la sociedad con algunas limitaciones. Pregunten lo que quieran y peguen lo que quieran. Mónica, ¿puedo preguntarte algo? Vos sabés, hablamos hace poco, yo te había comentado que en Santiago del Estero estaba pasando lo mismo que en Formosa. O sea, no solamente en Santiago, en varias provincias. Yo creo que el problema es muy grande, por eso antes pregunté qué hacemos. Yo no estoy a favor de un golpe de Estado. No se me ocurre, porque no pienso así. O sea, mi idea es la república. Pero ¿qué pasa? Si no hacemos algún tipo de desobediencia civil, pero muy profunda, con una participación de una gran cantidad de gente, esto no lo van a solucionar ustedes. No van a poder. Perdón, pero es la realidad que yo veo. No hay manera de solucionarlo. El camino es ese. ¿Cómo Ese es el para hablar con camino. un vecino
que todos los días te trata mal. No podés hablar con un vecino que te trata mal. En algún momento tenés que hacer una denuncia y tratar de hacerlo bolsa. ¿Y cómo haces para hacer bolsa a esta gente? No sé. Perdón que te hable así, no, Moni, pero... No, pero Alberto, ese es el camino, pero el camino no es ni ustedes solos ni nosotros solos. Es ustedes y nosotros, pues somos, la verdad que no me gusta decir ustedes y nosotros como si nosotros fuéramos, pero lo digo desde el punto de vista de la ubicación y las responsabilidades. Nosotros vamos a estar apoyando todo lo que sean reclamos legítimos, organizados y pacíficos. Eso no tengan ninguna duda, porque de hecho lo estamos haciendo. Y estamos incentivándolos. Cuando digo Formosa, digo Santiago del Estero, los estamos intentando dar fuerza y acompañar para que los procesos, yo no creo tampoco en los iluminados, que nosotros tenemos que ir a un lugar y decir lo que la gente tiene que hacer. No esperen de nosotros eso, porque muchas veces en las redes dicen convoquen, hagan, no lo piensen así. No es eso como tiene que suceder. Yo creo que la ciudadanía se tiene que organizar y nosotros acompañar esos procesos. Porque si no, vamos a caer en esos iluminismos que en la historia no han dado buenos resultados. Yo creo en lo de abajo para arriba. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de comprometernos en el acompañamiento estricto de un movimiento de esas características, de ponernos a andar, de desafiar esto que es injusto, que nos está llevando a la nada misma. Y nosotros acompañar y estar al lado, y ustedes tienen, algunos de ustedes ya lo saben, otros no, ustedes tienen los teléfonos nuestros, por lo menos el mío lo tienen casi todos, y están conectados, y en todo lo que podemos colaborar, colaboramos, en este ida y vuelta, cada uno en su lugar, cada uno tiene una responsabilidad, el ciudadano también tiene una responsabilidad. Ustedes fíjense en que lo de la ciudad de Buenos Aires lo hicieron los padres organizados. Yo soy de Quilmes. En Quilmes, los comerciantes con Mayra Mendoza hace 10 días que están discutiendo si hacen una acción de amparo o no. ¿Por qué? Porque se mezcla lo político, si son kirchneristas, no kirchneristas. Entonces, ese es el punto. Nos vamos a organizar en función de un objetivo, que no nos quiebren los comercios, que no nos cierren las escuelas. Bueno, así es como hay que organizarse. Eso lo hicieron los padres, ningún político se lo puede atribuir, estaría muy mal que lo hagan. Los políticos, los legisladores tenemos que apoyar esos procesos, visibilizarlos, acompañarlos y tratar de legislar en esa dirección. Por supuesto que todos los proyectos que nosotros presentamos están ahí muriéndose de risa, porque ninguno los trata, porque ellos, digamos, salvo un par de comisiones, son los que tienen las presidencias de todas las comisiones. Ustedes fíjense que yo integro la Comisión de Derechos Humanos, que el año pasado, en pleno pandemia, y donde derrumbaron todos los derechos civiles de los argentinos, la comisión esa se reunió, presidida por Yasky, con eso les digo ya bastante, se reunió 5 veces. En mayo recién, para un tema organizativo. Luego vino la ministra de Seguridad, la antropóloga Friedrich, que es penosa, no voy a agregar más nada, y luego hubo 3 reuniones para tratar algo que en 5 minutos se podía tratar, que tenía que ver con el legajo, anotar en los legajos de las empresas donde se desaparecieron hace 40 años trabajadores. Porque ellos, obviamente, cuando hablan de derechos humanos, no quieren hablar de los derechos humanos de hoy, sino que nos vamos a la última dictadura. Entonces, así es como funciona, y nosotros tenemos algún resquicio en algún artículo del reglamento interno de la Cámara que a veces hace que podamos forzar la reunión de alguna comisión hasta por ahí nomás. Entonces, no estoy llorando sobre las limitaciones que tenemos, ni estoy justificando lo que no se ve que hacemos, pero hacemos todo. Es más, los despachos están abiertos y ustedes cuando necesiten rendición de cuenta de cualquier bloque o diputado de lo que quieran hacer, ahí lo estamos mandando. Mónica, le pasamos la palabra ahora a Florencia Chiesa, que también quiere participar con una pregunta. Flor.
Cuando quieras puedes activar. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Ya que vos sos de provincia de Buenos Aires, te quedas una pregunta, ¿no? Que me queda a mí en la duda. Le sacaron el porcentaje ese de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hicieron con esa plata en la provincia? Porque tengo entendido que los policías no recibieron nada de la plata esa. ¿Qué pasó? ¿Se rinde cuenta de dónde fue a parar la plata y eso? Bueno, pregunta inteligente si la hay. Esa pregunta la hice hace un mes atrás. Estuve averiguando en la Fuerza, con gente de la Fuerza, y me decían que esa plata no se tradujo en nada, porque además nosotros tenemos el agravante de que ahora están sacando a las fuerzas de seguridad que tampoco están vacunados, o sea que hay un malestar enorme, enorme en la Fuerza, y esa plata no se tradujo en nada. Es plata que entra a la provincia y que, a ver, acá se votó la emergencia, se han votado las emergencias, se han votado 9 emergencias, en la provincia de Buenos Aires se han votado emergencias. ¿Qué es lo que pasa con la emergencia? Entra el dinero y ellos pueden hacer compensación de partidas y mandarla de un lado para otro. Es más, pueden disponer de los presupuestos, que es lo que pasa a nivel nacional, que le autoriza nada menos que a Cafiero a disponer de fondos de un lado para otro. Entonces, la emergencia, nosotros en la provincia tenemos dictada esas emergencias, la emergencia de seguridad permite eso, o sea, no impide eso que vos decís, Florencia, y además posibilita compras directas. Yo en este momento estoy investigando en el gobierno de Kicillof, tengo a mis pobres par de santos que trabajan conmigo, que los tengo a la mañana, antes de desayunar se tienen que leer el boletín oficial, las licitaciones, las compras y demás, porque donde uno va a tocar encuentra cosas. Y nosotros a partir de eso hacemos pedidos de informe y eventualmente denuncias penales cuando entendemos que hay ilícitos que se están cometiendo. La causa Scioli, estoy hablando de Scioli, donde nosotros denunciamos las cajas negras de él, del puerto, de IOMA, del juego, de aguas bonaerenses y demás, está elevada a juicio oral y todavía está ahí tirado. ¿Se entiende? Entonces las denuncias las hacemos, pero nos pasa también eso. Entonces, si nosotros no logramos también que la justicia, y no nos quedamos ahí, porque después le hacemos pedido de juicio político a esos jueces o fiscales, y están ahí. Entonces, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires mayoría en el Senado, no tenemos en diputados, entonces algo podemos lograr, pero hasta por ahí nomás. Entonces, digo todo esto porque nosotros investigamos todo eso y vamos a hacer un informe sobre eso también, Florencia, porque en este momento la policía en la provincia de Buenos Aires ni siquiera tiene los chalecos comprados nuevos, no tiene balas, y no le llegó ningún bono de aumento para eso. Tampoco han cobrado en la provincia de Buenos Aires los bonos de 5.000 pesos que el año pasado le habían prometido a los médicos. Cobraron una parte nada más, pero ni siquiera cobraron todo, y se los digo con mucha indignación y como madre de médico de la provincia de Buenos Aires. Así que... Eso la verdad que es una vergüenza, y es una vergüenza que los hagan poner en la primera línea de batalla y no los vacunen como a los médicos. O sea, la policía tendría que estar vacunada ya, y más en provincia de Buenos Aires, que lo que tengo yo entendido no tienen un cronograma de vacunación. Ahí se puede anotar cualquiera y te vacuna a uno de 15 como a uno de 80, no es como acá yo soy de Cava. En Cava sí tenés que te van abriendo las franjas, igual que tampoco entiendo que no los pongan como prioridad, porque debería ser una prioridad también como los adultos mayores y todo lo demás, porque son los que están en la calle desde el primer momento. Por eso también por ahí el reclamo de los colectiveros del otro día, me parece también que los colectiveros también, o sea, están trabajando, los del supermercado también son gente esencial que tendría que estar vacunado como prioridad, como los adultos mayores que también, o las personas de riesgo, pero debería ser. Ahora, a ese tema, otra pregunta, 9 millones de vacunas, se aplicaron 6.000, ¿y el resto? Mira, ¿dónde está? ¿Quién pregunta dónde está?
No, sí, nosotros preguntamos. Sí, ya sé, pero digo, ¿no? Ya. Nosotros me ha tocado hacer una denuncia penal en Quilmes, Mayra Mendoza, en Quilmes somos 650.000 habitantes, es una provincia, y a poco de empezar la vacunación, empezaron los chicos de la Cámpora de 30 años a vacunarse. Digamos, en mis padres, que tienen 85 años, se han dado una dosis hace 20 días. Pero tuvimos que ver que los chicos estos se vacunaron. Y efectivamente no hay ningún tipo de discriminación, digamos, es casi azaroso. Nadie entiende cómo. Ahora, hay una resolución del Ministerio de Salud de Nación del día 23 de diciembre que adhirieron, y que la provincia de Buenos Aires adhirió, que establece un orden de prelación, donde el personal de salud está primero. Lisa y llanamente el gobierno de la provincia no ha cumplido con eso, pero además ha hecho desaguisados. Miren, les puedo hablar 3 horas solo de vacunas, no los voy a aburrir. He hecho también la denuncia del vacunatorio del Hospital de Alta Complejidad del Cruce Varela, donde se han anotado, bueno, no importa, hay un menú variado, pero acá, con las vacunas en la provincia de Buenos Aires, han revoleado heladeritas. Una de esas heladeritas es la que recibió Massa, que no me contesta, donde sus padres, sus suegros, él y su mujer se vacunaron todos el mismo día. Se lo voy a seguir preguntando. Entonces, y tenemos heladerita en Ezeiza, que todavía esto no trascendió, donde Granado llegó a vacunar a un grupo de empresarios vinculados a la energía, empresarios españoles que llegaron en el mes de febrero y fueron vacunados. Digamos, lo de y les podría decir Mar del Plata. Me tocó viajar a Mar del Plata justamente porque estamos haciendo un trabajo de relevamiento de vacunas. En Mar del Plata, por ejemplo, habían llegado vacunas chinas. Las vacunas chinas son para menores de 60 años. Esto estaba establecido que era así. Bueno, Mar del Plata es el segundo lugar en el mundo, después de Miami, que tienen la mayor cantidad de adultos mayores, Mar del Plata, y le mandan vacunas para menos de 60 años. Este es el manejo que estamos teniendo de las vacunas. Entonces, cuando uno está hablando de algo tan sensible que nos está poniendo en vilo a los 45 millones de habitantes, que se está manejando así, de ahí para abajo, ustedes pueden analizar lo que quieran, pero ya cualquier cosa nos resulta, lo que no debemos es naturalizar estas cosas, por supuesto, pero ustedes fíjense, en mi última intervención en el Congreso, pedí que hablemos de los vacunatorios en la Cámara de Diputados y nadie dice nada. Estoy insistiendo en que mis pares digan quién se vacunó y cuándo. Y si se vacunaron alterando el sistema y no son capaces de cara a la sociedad de decir que se robaron las vacunas a los diputados. Y después se asustan de un tipo que le toca un pecho a una mujer. Y ahí sí hacen una comisión investigadora. Entonces, a mí me da vergüenza integrar esa Cámara de Diputados. O sea, es un cargo honorario, ahí deberían estar los mejores de la sociedad, los más responsables, los más serios, y estamos hablando de esto en la Cámara de Diputados. Ustedes tienen que castigar esas cosas, los ciudadanos tienen que castigar esas cosas, tienen que ser implacables con esas cosas. Gracias, Mónica. Le pasamos la palabra ahora a Silvia, que también quiere participar. Silvia, sí. Activa el micrófono y ya podés participar. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Una vez le escuché a Lilita hace muchos años, cuando hablaba del Paco en la provincia de Buenos Aires, y el periodista, no me acuerdo qué le pregunta, y ella le contesta diciendo de que no había conciencia de lo que estaba pasando,
y dijo ella, ¿y qué va a haber conciencia? Dice, si hay algunas mujeres que le interesa más bajar 10 kilos y tener una buena silueta y no le importa lo que está pasando. Y la verdad que yo tengo tantas frases de Elisa Carrió, que es la que creo que es la que nos enseñó a mucha gente a tomar lectura de cómo se mueven las piezas en el juego de la política. Y cuando dicen Santiago del Estero, y a veces escuchar a alguna gente que dice, bueno, pero lo siguen votando, esa empatía que le falta a la gente de entender que no todos somos los que lo votamos y que a veces hemos corrido con los castigos más terribles, como yo que fui cesanteada por este gobierno de Zamora, por pensar diferente y por toda una persecución. Digo, Santiago del Estero yo creo que ya es Venezuela antes de ser Venezuela. Santiago del Estero es antes de ser Formosa, antes de ser Santa Cruz, y es el modelo que quieren imponer en la Argentina. Yo te escuchaba vos, Mónica, que decía que Formosa, Santiago del Estero, con 50 años del caudillismo de Juárez y con 20 años que viene de Zamora, es una cosa increíble lo que nos está pasando. Entonces, cuando nosotros apenas gritábamos de lo que nos pasaba, todavía no pasaba nada, porque éramos una provincia que yo siempre me acuerdo que en Crónica, cuando hacían las propagandas y ponían todas las provincias, la última provincia que ponían era la de Santiago del Estero. Entonces, y cuando viene la televisión, aparecen algunas caras que a veces pienso si no son traídas, si no pagan a esas cámaras para que vengan, porque son algunas figuras muy representativas, como en el caso del que fue integrante como Rachet, que dice que es Junto para el Cambio, y que fue parte del gobierno de Zamora durante 4 años, y hoy se arroga la desfachatez de decir Junto por el Cambio. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Hace muchos años y muchas décadas que en muchas provincias estamos siendo avasalladas, donde no hay justicia, donde los derechos humanos no existen, donde los que pensamos diferente somos perseguidos, pero resulta que ahora nos toca a todos. Es como hay una generalización. Yo no lo puedo creer que Santa Cruz, que haya sido una provincia tan rica y hoy está a la altura de Santiago del Estero, donde yo no creo que hoy haya tanta provincia como Santiago del Estero. Y Santiago del Estero todavía no trasciende como Formosa, porque se dio cuenta Zamora que debían levantar un poco los límites, porque estábamos casi igual que Formosa. Porque hemos salido en muchas oportunidades entre el límite que tenemos con Santa Fe, aquí en Santiago del Estero, y que todavía está la policía entre Santiago del Estero y Santa Fe, que a alguna gente le piden algunas cosas, y ese es un puesto que no debería estar, porque está en otro lado, el puesto caminero. Entonces digo, yo cuando hablan de la pandemia y de tantas cosas, me parecen detalles, porque este gobierno utiliza la pandemia para seguir sometiéndonos, y nosotros los santiagueños ya nos admiramos de todas las cosas que nos cuentan, porque nosotros hace 50 años, 40 años, estamos inmunizados con tanto atropello. Y cuando dicen y nos piden esta rebelión civil o esta desobediencia civil, no entendemos lo que nos están diciendo, porque nosotros hace 40, 30 años que nos estamos rebelando, y cuando nos fuimos rebelando nadie nos escuchaba, y hoy resulta que está toda generalizada. No tengo, por supuesto que yo estoy orgullosa de la oposición que tenemos, y sé, como dijo Mónica, yo no tengo dudas que están haciendo casi lo imposible con este gobierno de inútiles, inoperantes y mafiosos, sinvergüenza y todo lo demás. Yo tampoco me sentaría ni siquiera a tomar un mate cocido con alguno de estos, porque son delincuentes y con los delincuentes no se puede transar. Pero la verdad
que yo igual valoro tantísimo que no tengo duda de lo que están haciendo. Pero bueno, esto, ¿no? Que hoy nosotros estamos inmersos en una provincia donde hace muchísimo que no hay justicia, donde los derechos humanos es todo un verso, como lo están contando ustedes, donde acá la sociedad no va a haber nunca una rebelión civil porque lo apagaron hace muchos años. Esto es una sociedad anestesiada, la de Santiago del Estero. Anestesiada, adormecida, atemorizada, no sabe pensar en libertad. Los que hemos salido fuera un poco de la escena, ya nos damos cuenta de todo lo que estamos hablando. Pero acá cuando hablamos de libertades, la gente cree que lo que está viviendo es libertad, obediencia al feudo. Esa es la forma de vivir en Santiago del Estero, obediencia al feudo. Y encima, ya terminó, y encima creer que cuando hay gente, como estoy hablando de Rachet, Lugón y compañía, de decir que son Juntos por el Cambio cuando se han callado toda la vida y han sido parte de este gobierno de Zamora. Bueno, eso, una reflexión de todo lo que nos pasa a nosotros. Bueno, Silvia, es un gusto escucharte, es exactamente como lo decís. Yo le agregaría solamente que tenemos un problema adicional con Zamora, que es que su mujer está en la línea sucesoria. Y no es un dato menor, no es un dato menor. Ahora, desde la coalición cívica y con algunos otros compañeros de las otras fuerzas, nos hemos planteado, yo no pude viajar en este viaje que fue Mansi y Ferraro, porque tenía unos turnos médicos de hace un año y tenía que tomarlos, no los podía pasar, pero tenemos la firme decisión de tomar y ponerle el cuerpo a Formosa y a Santiago del Estero, porque más allá de lo que vos estás diciendo, de la naturalización del sometimiento, que es eso, han naturalizado el sometimiento como una forma de vida, creo que hay que ayudar un proceso que se va a dar en algún momento. Y que a veces uno lo ve más de afuera, esos cambios, que estando ahí adentro. Nosotros en Formosa lo estábamos viendo a partir del segundo o tercer viaje y les dábamos ánimo porque veíamos que los pibes se sumaban. ¿Por qué los pibes se sumaban? Porque sus padres viven del Estado y no podían participar de las marchas, y entonces empezamos a trabajar con los pibes que tenían miedo de que despidan a sus padres, pero o con caretas, esa careta que me robaron en la última sesión, van con caretas para que no los identifiquen tanto, en fin, van buscando recursos. Bueno, digamos, si vos me decís cuál es mi compromiso, es trabajar, y hablé con muchos diputados, que nosotros todo nuestro esfuerzo lo tenemos que poner con el cuerpo en esos lugares. Y machacarles dentro del Congreso. Ellos ganarán las votaciones, pondrán los órdenes del día que quieran, pero nosotros mostrarles los regímenes que ellos alimentan y sostienen. Es, digamos, casi un compromiso, porque en el año y 3 meses, 4 que estoy ahí adentro, sentí que lo único útil que había hecho es eso, de estar en lugares puntuales acompañando gente. Si no, la frustración es enorme y por lo tanto la calle es lo que nosotros tenemos que utilizar y acompañar y estar ahí con ustedes. No te desanimes. Bueno, muchas gracias, Mónica. Si te parece, ya podemos ir cerrando. Te cedo la palabra a vos. Yo les agradezco muchísimo, Alberto, Silvia, a todos ustedes, haber compartido el rato, y sepan que cuentan con nosotros y que estamos a disposición, y que lo podamos ayudar, lo vamos a estar haciendo. No se desanimen, es lo peor que nos puede pasar. Luchémosla, estos meses luchemos fuerte y tratemos de salir adelante, acompañándonos, y vuelvo a insistir en administremos la bronca
y pongamos nuestra energía, toda la que podamos y tengamos para salir adelante y superar algunas diferencias. No voy a volver porque ya estamos yendo, Silvia, pero lo que está entrando en Juntos por el Cambio por estos días en el conurbano es de lo peor. Estamos luchando contra eso también. Así que pongámoslo, vamos a poner, no los voy a desanimar, vamos a salir adelante y a disposición de ustedes y gracias.